he sido yo bastante claro desde el inicio en el tema de adelanto de elecciones, porque es un proceso bastante largo. Hay que recordar que se requieren 2 votos en dos legislaturas distintas. Estas votaciones tendrían que ser o una votación, 87 votos en una legislatura y adicionalmente un referéndum. Este proceso va a demorar entre 12 o 14 meses y además estaría a cargo del señor Pedro Castillo. Eso es inevitable. Eso realmente es preocupante. En el Congreso de la República, en la Comisión de Constitución, se comenzaron a ver temas constitucionales y uno de ellos fue la vacancia presidencial, porque se quiere hacer una serie de reformas. Uno de estos temas fue el proyecto de ley que presenta, la propuesta que presenta el congresista Diego Bazán. Él dice que se debe bajar la valla para el número de votos para la vacancia. Él dice que ya no tienen que ser 87, sino 78 votos. No todos están a favor, ¿ah? No todos dicen, no, sí, está bien, hay que bajar. No, hay los que dicen, no, está mal, hay los que dicen, sí, está bien, hay los que dicen, no podemos hacer esto sin antes una reforma política. Nosotros estamos precisamente con Diego Bazán, congresista de Avanza País. Bienvenido, congresista Bazán, a Exitosa. Buenas tardes, Karina, como siempre un gusto estar con ustedes. Como lo has mencionado, ayer saludé el gesto de la Comisión de Constitución para debatir el proyecto de ley que presenté en conjunto con la congresista Roselia Muruz y Norma Yarro, y además de ese proyecto también se debatió otro que plantea no disminuir, sino aumentar los votos, el de la congresista Sigrid Bazán, y que es saludable que se genere el debate, que se convoquen a los mejores constitucionalistas del país para que técnicamente se pueda evaluar este tema. No se trata de una reforma constitucional, es una modificación del reglamento interno del Congreso de la República y considero que es constitucionalmente viable. Sigrid Bazán quiere aumentar los votos, ¿a cuánto? Lo que ella plantea es que los votos ya no sean 87, sino 104 los votos suficientes. Yo planteo, por el contrario, que no sean 87, sino que sean 78. Lo he dicho en diversas ocasiones, la preocupación más grande que tengo es que en los congresos de la República no se puede permitir que un grupo de pequeños congresistas, o sea, un grupo pequeño de congresistas planteen un tema de veto hacia cualquier proyecto de ley. He puesto de ejemplo, por ejemplo, para nombrar miembros del Tribunal Constitucional en diversas ocasiones. Esto se ha truncado, no porque no existan 87 votos, sino porque, por el contrario, existen 44 congresistas o más que se oponen a cualquier tipo de estos nombramientos, y este es el caso en diversas ocasiones, que vuelvo a repetir, este grupo de congresistas no permite que se generen algunas acciones desde el Parlamento. Mi propuesta todavía es súper viable en el sentido de que, si recordamos que en el 2003 el Tribunal Constitucional hizo una exhortación, no obligó, exhortó al Congreso de la República a que legisle en esta materia. Incluso no indicó vacancia, sino legislar en tema de juicio político. Hay que recordar que en su momento ellos dijeron que la votación para poder vacar a un presidente sea más de los necesarios para una censura, que son 66, y más de los necesarios para un juicio político, que hoy son 66 más los votos de la Comisión Permanente, y 78 votos aún resultan superiores. En este caso, vuelvo a repetir, es constitucionalmente viable y no se requiere 2 votaciones en 2 legislaturas diferentes, porque no es reforma constitucional, se requiere solo una votación en una legislatura. Con 66 votos, con dictamen favorable de la Comisión de Constitución, mi proyecto podría ser aprobado en el Pleno del Congreso. ¿Y por qué no se puede hacer un juicio político como se hace en cualquier otro país del mundo, con el presidente compareciendo frente a un parlamento y el parlamento decidiendo si es que se va o no? Tendría que hacerse allí sí una reforma constitucional. No, eso no va por modificación del reglamento del Congreso. La Constitución, ahora existe ya legislación en base a lo que significa un juicio político, a los que son sometidos los altos funcionarios del Estado, en donde se requiere 2/3. Hizo en su momento el Tribunal Constitucional una comparación y decía 2/3.
pero hay que recordar que esos 2/3 son sin los votos de la comisión permanente. Quiere decir que son 2/3, pero 2/3 de 100 congresistas, no 2/3 de 130, como lo que está en este momento en el reglamento, que son 87 votos. Entonces, ahí yo tengo sí mis reparos. Yo voy a seguir impulsando este proyecto de ley. Creo que lo de hacer un juicio político dilataría más cualquier tipo de situación, y esto va a quedar de manera permanente. Igual sigue siendo un 60-40, o sea, 60% de los congresistas convencidos de la salida de cualquier presidente y 40% en contra, sería viable. Pero ¿no le van a decir que esto es una modificación con nombre propio? Porque quiere que se vaya Castillo. Si fuera con nombre propio, yo hubiera tenido de repente la osadía de colocar en mi proyecto de ley 66 votos. Sin embargo, soy respetuoso a la exhortación que hace el Tribunal Constitucional, y si tú escuchas a la mayoría parlamentaria, la mayoría parlamentaria indica que no existen ni siquiera 78. Entonces yo ahí he sido bastante responsable al momento de plantear este proyecto. Muy bien, entonces, ¿usted cree que se podría llegar a algún acuerdo, o como están distribuidas las fuerzas, esto tampoco va a llegar a buen puerto? Tengo la confianza de que esto llegue a buen puerto. Tengo la confianza que en la Comisión de Constitución finalmente va a poder ser aprobado este proyecto de ley. Esperemos a ver qué sucede. Tengo todavía un proceso de varias semanas, y esperemos que de estas semanas se pueda... Ay, está pasando algo, no lo logramos entender. Una última consulta. ¿Me escucha todavía, congresista? Sí, te escucho. Sí, y sin, ojalá usted, ¿no? Y las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo, pero si no se llega a un acuerdo, ¿cómo va el tema de adelanto de elecciones? Exitosa. He sido yo bastante claro desde el inicio en el tema de adelanto de elecciones, porque es un proceso bastante largo. Hay que recordar que se requieren 2 votos en dos legislaturas distintas. Estas votaciones tendrían que ser o una votación, 87 votos en una legislatura, y adicionalmente un referéndum. Este proceso va a demorar entre 12 o 14 meses, y además estaría a cargo del señor Pedro Castillo. Eso es inevitable. Eso realmente es preocupante. Yo en algún momento fui el único congresista que apoyé el proyecto de la congresista Susel Paredes, pero hoy por hoy creo que ya no es viable esto debido al desgaste que se ha generado alrededor del presidente de la República y las faltas de garantías de que sea un proceso transparente el que se viene, o que sea un proceso limpio y transparente el que tendría que él llevar a cabo. Muy bien, usted es presidente de la Comisión de Defensa. ¿Cuáles son las primeras acciones? Lo he manifestado el día que di mi discurso, que asumí la presidencia. Creo yo que hay que devolverle la institucionalidad a la Policía Nacional del Perú, al Ejército peruano, a las Fuerzas Armadas, que se han desgastado en los últimos meses producto Pero más de las bien yo más bien lo que quiero saber es que qué va a hacer en la política antidroga, porque se ha parado la erradicación masiva de la hoja de coca. Soy bastante claro, fiscalización directa debida en ese sentido. No se puede paralizar la lucha contra las drogas. Nuestra comisión ve el tema de manera directa, y por eso planteamos la primera sesión descentralizada, ir directamente al brain, al corazón de esta situación, y convocar a los del Ejecutivo para abordar estas políticas públicas. Vamos a exigir que se cumpla y no vamos a permitir que se retroceda en el combate y lucha contra las drogas. Muy bien, muchísimas gracias a Diego Bazán, congresista de Avanza País.